es un mensaje profético para la iglesia, pero igualmente es un mensaje profético para su vida, para el pueblo de Dios. Por eso le pido que no se me levante más de la silla. O sea, los músicos en su silla, si tienen que ir al baño, aguántese, cada uno en su silla. No quiero ver gente moviéndose, solamente los diáconos, por respeto a la palabra del Señor y reverencia a su palabra. Amén. Ya díganle que está a su lado, quédese quietecito ya donde está. Vamos a ir a la palabra del Señor. Igualmente afuera nadie puede estar, ¿verdad? Solamente los diáconos. Estamos con tiempo. Vamos a ir al libro de Isaías. Isaías 54, del 1 al 5. Quiero felicitar a doña Gretel y ahora a don Marcos, ¿verdad? Que el viernes se casaron, ya pusieron su vida en regla, en orden, los felicitamos. Ya después vamos a bendecirlos aquí en la iglesia en una ceremonia espiritual, pero ya están casados, ya no hay quite, amén. Y ante los ojos de Dios, ante la ley del hombre, están casados. Igualmente felicitar por aquí a algunos que se bautizaron ayer, que pasaron a las aguas bautismales. Igualmente quiero felicitarlos. Habíamos quedado en hacer bautismos para el otro sábado, pero tiene que haber por lo menos un grupo mínimo de 4 personas para poder realizarlo. Entonces, si usted no se ha bautizado y quiere bautizarse, puede buscarme al final. Yo voy a estar a cargo el próximo domingo, el próximo sábado, pero tiene que haber mínimo 4, porque por uno, no es que no valga la pena, sino es que igual tiene que llenar la pila con agua y todo, y eso requiere un poquito de gasto. Entonces, ahí le dejo la inquietud. Isaías 54, del 1 al 5. Vamos a ponerlos todos sobre nuestros pies para recibir esta palabra, que es una palabra profética de parte de Dios. Amén. Vamos a leerlo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor, Isaías 54:1. Regocíjate, todos juntos leámoslo. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha, diga ensancha, diga ensancha, diga el que está a tu lado, ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás. Diga, porque te extenderás. Diga, porque te extenderás. Diga, porque yo me extenderé a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. Seas bendita tu palabra, Dios. Sea bendita tu santa y divina palabra, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, ha habido un tiempo donde tu pueblo te ha alabado, te ha bendecido, te ha exaltado, Dios. Ahora me dispongo, Señor, a extraer este mensaje, esta palabra, Dios, que confirmaste, Señor, y has afirmado en mi corazón, Dios, y con temor y reverencia, Dios, la doy a tu pueblo,
creyendo que tú eres un Dios, Señor, que bendices a la iglesia, creyendo que eres un Dios, Señor, fiel a tu palabra, Dios, y eres un Dios que trae respuesta a tu pueblo a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, úsame, Dios, como el instrumento, Dios, para traducir tu palabra en esta mañana y poder sembrarla en los corazones de tu iglesia, en el nombre bendito, poderoso y glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la iglesia, denle un aplauso al Espíritu de Dios, porque Él está en este lugar y su presencia está en medio de nosotros. Puede tomar asiento, amado hermano. Esta palabra es para los hombres y mujeres de fe. ¿Cuántos hombres y mujeres de fe hay en este lugar? Levante su mano, diga: yo soy un hombre y una mujer de fe. Aleluya. Estaba el domingo en la noche, en la tarde, no, en la noche ya, y llegó la palabra de Dios a confirmarme, y usó a mi esposa. Mi esposa es igual que yo, ella no es para ponerse a decir el Señor dice, porque tenemos mucho temor de eso. Y cuando hemos hablado, yo puedo decir que he hablado 5 o 6 palabras proféticas en mi vida y las he visto cumplirse en las personas que Dios me ha dado el privilegio de decirle lo que Dios va a hacer en sus vidas. El domingo pasado yo había predicado del tabernáculo, tipología del cielo, y hoy iba a predicar el Sabbat, tipología del cielo. Y el domingo el Señor me dijo, a través de mi esposa, el Señor te da esta palabra, y la recibí en mi corazón, y empezó la palabra a producir y a inquietarme, y a inquietarme, y a inquietarme. Y digo: Dios, voy a predicar el mensaje que has puesto en mi corazón. Y me llamó la atención porque desarrollando este tema empecé a descubrir que lo que prediqué el sábado venía en una parte, el jueves, relacionada en lo que está formada esta enseñanza. He titulado esta enseñanza: en el tiempo de Dios, ensancha tu tienda. Yo siempre he sido un hombre que creo en los tiempos de Dios. Yo no soy emocionalista. Siempre he creído que Dios tiene un tiempo establecido para todo. Y sé cuando el tiempo de Dios llega y cuando es el tiempo de Dios. Por eso siempre he creído que en los tiempos de Dios las cosas se dan. Porque cuando nos movemos en las emociones, en la carne, en el que quiero que me vean hacer cosas, el hombre fracasa. Pero siento que ha llegado un tiempo de parte de Dios para esta iglesia, pero sé que igualmente para la vida de las personas y de todos aquellos que le sirven y aman al Señor. Amén. Vamos a ir entrando en una pequeña introducción que he hecho para ustedes, para después enfocarnos en la enseñanza. Dice la palabra en esta introducción: la atmósfera del capítulo 54 es la de los cautivos redimidos, cantando y gozándose. Aquí se ve la nación como desierta, desolada, como una esposa abandonada que se restaura a la comunión y a la bendición. El capítulo 54, en este pasaje encontramos que hay un lenguaje figurativo. Israel aparece comparado más de una vez con una esposa. Dios tiene una relación con Israel que nunca ha tenido ni tendrá con ninguna otra nación. Lo podemos ver en el versículo 5 y en Romanos 11:11. Este pasaje de Isaías habla del renacimiento de Israel, de su restauración al lugar de la bendición, la cual no puede dejar de afectar a las naciones y a todo el mundo. Una fase del evangelismo de Isaías se ve en su énfasis en lo universal. Él tenía una visión más amplia de cualquier otro escritor del Antiguo Testamento. La salvación es para los gentiles, tanto como para los judíos. Tu simiente heredará gentiles. Versículo 3. Dios de toda la tierra será llamado. Isaías 54 es una palabra profética dada a la nación de Israel. Israel es comparada con una esposa estéril.
con una esposa abandonada, con una esposa sobre la cual había entrado en aridez, en un desierto, en sequedad, donde estéril, no daba hijos, espiritualmente no estaba dando frutos, no estaba dando y viviendo una vida espiritual conforme a lo que Dios había planeado. Igualmente hay una palabra específica para los gentiles, para aquellos que en el tiempo futuro mesiánico, en el tiempo de Cristo, iban a ser salvos por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entendemos que es una palabra profética para la casa de Israel, específicamente para el pueblo de Israel, pero a través también una palabra específica para los gentiles, para los de ese tiempo en los que estamos en la era de la gracia, en el tiempo de nuestro Señor y Salvador. Amén. Ensancha tu tienda. Voy a hablar de algunos puntos. Por eso entiendo cuándo es el tiempo de Dios y por qué Dios habla. Igualmente vamos a aprender por qué Israel había caído en sequedad, en un desierto, en una esterilidad. Amén. Primer punto para ir entrando en lo rico de esta enseñanza es ¿qué significa ensancha? ¿Qué significado tiene esta palabra ensancha, ensanchar? Dice que significa alarga y refuerza. Isaías ordenó a Israel que se preparara para el día en que sus habitantes numerosos requerían de más espacio para establecer su morada. Isaías 26:15. Ensanchar significa alarga, alarga y refuerza. Quizás Dios te dice a ti, alarga tu ministerio, refuerza tu ministerio, prepara tu ministerio para que cuando Dios haga las cosas, tú estés preparado. Amén. Entonces en eso le está diciendo Dios a Israel. Los pueblos antiguos, o el pueblo de Israel era un pueblo nómada, ellos se movían, iban por el desierto habitando en tiendas. Se habla que eran tiendas de pieles de cabra, tiendas donde vivían familias, vivían quizás grupos de personas bajo esas tiendas en el sol del desierto. Cuando Dios le dice a Israel, Israel, alarga tu tienda donde habitas, refuérzala, porque traeré nueva descendencia, traeré descendencia en abundancia para mi pueblo, pero mi pueblo tiene que prepararse para lo que Dios va a hacer. Amén. Entonces ese es el significado de este tema. Dios te llama a que alargues tu ministerio, a que refuerces tu vida en Cristo. Como iglesia, Dios nos está hablando a que alarguemos, a que reforcemos todo lo que está en este lugar para lo que Dios va a hacer. Quizás usted ahora mismo se pregunta, pastor, pero estamos cómodos, hay espacio, estamos bien, quizás un poquito de calor, quizás un poquito de aire acondicionado falta, pero estamos bien. ¿Cuántos saben, cuántos creen que estamos bien? Levante su mano. ¿Cuántos creen que estamos bien? 1, 2, 3, 4. Okay. Estamos bien. Estamos con bastantes instrumentos, con espacio, pero en el tiempo de Dios ya no estamos bien, por lo que te voy a enseñar. Amén. El primer punto. ¿Por qué Israel se había secado y no podía dar buenos frutos? No podía crecer. Vamos a leer Isaías 53:6 para que usted conozca la característica y la situación de Israel en ese momento. ¿Por qué vino todo lo que acontece en el texto anterior? Dice: todos nosotros nos descarriamos, como ovejas cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Me voy a enfocar, este versículo está dividido en dos partes, A y B. Voy a tomar el A para enfocarme en lo que voy a predicar, porque el B tiene un significado profético del Mesías. El pueblo de Israel, sobre ellos vino la sequía,
y sobre ellos vino la esterilidad, porque ellos se descarriaron, se apartaron de Dios. Yo cuando estudio la vida de Israel siempre, a veces uno dice, es que si yo hubiera estado en ese tiempo, pero si usted y yo hubiéramos estado en ese tiempo, hubiéramos sido iguales. Es que si yo hubiera estado en ese tiempo y hubiera visto la columna de fuego, nada me separa. Pero si usted no ha visto el mayor milagro en su vida, que es la salvación, y a veces se aparta, igualmente estamos siendo como el pueblo de Israel. Hay gente que dice, es que si hubiera estado en el tiempo de Cristo, yo no le hubiera dado la vuelta a Cristo, o sea, no le hubiera dado mis espaldas a Cristo. Y Cristo vive en usted y mora en usted, y a veces le damos las espaldas. Gran parte de la vida, de la historia de Israel, es un pueblo que se descarría, se aparta, se va a la idolatría, entra en idolatría, le da la espalda a Dios. Gran parte de la vida del pueblo de Israel fue una vida de desobediencia. Se volvían a los Baales, renegaban contra Dios, murmuraban contra Dios, siempre no estaban satisfechos con lo que Dios hacía. Entonces, a causa del pecado que viene sobre el pueblo de Israel, viene la esterilidad, viene la sequía espiritual. El pueblo empieza a secarse, empieza a entrar en una etapa donde ya no están dando frutos, donde la vida espiritual en ellos se apaga, donde empiezan a experimentar tiempos de sequía, empiezan a experimentar tiempos de soledad, donde Dios no los visita, donde Dios se ha alejado de ellos, no porque Dios dejó de amarlos, sino fue a causa de la desobediencia y a causa del pecado. Israel se había secado. Eso simboliza nuestra vida también espiritual. Cuando nosotros nos descarriamos y nos apartamos de Dios, empezamos a experimentar sequía espiritual. Empezamos a entrar en esa área donde nos convertimos personas ya no espirituales, sino estériles. Ya su ministerio no crece, ya no está dando frutos, ya usted empieza a entrar en una vida debilitada. Ese era el concepto y esa era la vida en la que Israel estaba viviendo cuando Isaías le escribe y le dice más adelante, porque por causa de tu pecado te has descarriado. Amado hermano, el pecado nos aparta de Dios. El pecado nos hace entrar en una esterilidad y empezamos a secarnos espiritualmente. Ese había sido el error de Israel. Se había descarriado, ya no daba frutos, ya era una vida estéril espiritual. Dice que el pecado nos seca, nos debilita y nos termina destruyendo. El pueblo de Israel estaba en una etapa de destrucción, en una etapa crítica, pero a pesar de todo Dios amaba y sigue amando a la nación de Israel. Nosotros somos hijos adoptados de la nación de Israel. Nosotros somos hijos en adopción. Simbólicamente somos parte de la nación de Israel, aunque no seamos judíos. Aunque a pesar de todo, en gran porcentaje de la nación de Costa Rica, sobre muchos corre sangre judía. Pero no es que somos judíos, hay una sangre que corre sobre nosotros, pero simbólicamente somos parte del pueblo de Israel. Amén. Otra causa de por qué Israel se había secado es porque por no entender la palabra de Dios. Mateo 13 del 4 al 19, y leo para ustedes el versículo 19. Apenas voy a ir entrando a la palabra. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino. Otra de las consecuencias de por qué vino Israel el asunto de la sequedad espiritual es por no entender la palabra de Dios. Jesús hace una parábola y Jesús habla en que dice, cuando alguno oye la palabra, ¿cuántos están escuchando la palabra de Dios? Diga, yo estoy escuchando la palabra de Dios. Dígale que esa sola usted está escuchando la palabra de Dios. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Porque muchas veces viene la sequedad y vino sobre Israel. Dios hablaba a la nación de Israel a través de los profetas. El oficio del profeta en el Antiguo Testamento no es como los de hoy que están en contra. El oficio del profeta era exhortar a Israel, darle palabra de exhortación, darle palabra de dirección, darle palabra de bendición, darle palabra. A veces cuando el pueblo estaba endurecido, yo levantaba a los profetas y les decía, oh pueblo de Israel, así te dice el Señor.
Cuando estamos nosotros dentro de la iglesia, viene la palabra que es dada a través de la predicación. Dice que viene el malo es Satanás y roba la palabra, y la palabra no es sembrada en nuestro corazón, y a causa de que no es sembrada en nuestro corazón empezamos a secarnos y a secarnos, porque la palabra es vida, la palabra sana, la palabra liberta, la palabra me enseña los principios y los estatutos de Dios. Cuando viene sequedad es porque vino el diablo sobre la iglesia y se robó la palabra, y usted salió como entró, no salió peor, porque no recibió nada, y usted empieza a secarse y a secarse. Esa era la historia de Israel. Dios les hablaba por Isaías, le habló por Moisés, le habló por Jeremías, les habló por Ezequiel, por Oseas, por todos los profetas, por Habacuc, y siempre el enemigo venía y les robaba la palabra y se volvían a idolatría. Hoy muchas veces pasa entre nuestra vida. Dios nos habla en medio del culto, recibimos la palabra, salimos afuera, el diablo te la roba y vuelves a caer en el estado y peor que estabas antes. Amén. Esa era la consecuencia de Israel. Estaba siendo robada la palabra, y cuando la palabra no es sembrada en nuestro corazón, no podemos crecer y dar frutos, y frutos en abundancia. Amén. En este mismo punto dice: la palabra del reino es referente al mensaje como entrar al reino de Dios, la salvación. Cuando se habla de la palabra del reino, se habla de referente a cómo entrar al reino de Dios, la salvación. Y está el pastor predicando que por medio de Jesucristo es el único medio para alcanzar salvación, y llega y el Satanás le roba la palabra a aquel, y aquel dice: por medio de quién puede ser salvo, y Satanás dice: por medio de nadie, y le calla la palabra. Esa es la expresión de la palabra del reino, el mensaje de la salvación y cómo entrar al reino de Dios. Amén. Otro punto de por qué Israel se ha secado es por no tener profundidad espiritual. Se lo dejo como tarea, Mateo 13, del 5 al 6, 20, 21. ¿Por qué hubo sequedad? Porque no había una profundidad espiritual. Cuando no tenemos esa intimidad, esa comunión, cuando no tenemos esa profundidad espiritual y estamos cimentados en la roca inconmovible que se llama Jesucristo, y empezamos a estar a medias tambaleantes, empezamos a entrar en sequedad espiritual. Amado hermano, necesitamos entrar a las aguas del Espíritu, necesitamos tener intimidad con Dios, necesitamos leer la Escritura, necesitamos tener relación y comunión, porque si yo no vivo una relación de profundidad espiritual, simplemente estoy ahí a medias y empiezo a entrar en el desierto y en la sequedad espiritual. Y un hombre que no tiene profundidad espiritual, que no vive en lo espiritual, que no camina en lo espiritual, que no escudriña la palabra, que no ora y que no está constantemente buscando la presencia de Dios, no puede producir fruto. Y la palabra dice que el árbol que no produce fruto será cortado y echado al infierno. Esa era la consecuencia de Israel. Ya no estaban en esa intimidad espiritual, se habían apartado del Dios de Israel, se habían ido a los Baales, estaban en práctica de paganismo, le dieron la espalda a Dios, y empezó su vida espiritual a secarse, y a secarse, y a secarse. Y cuando el hombre se seca, y cuando pierde el temor a Dios, ya le vale un cacahuate fallarle a Dios, porque ya perdió el temor y la reverencia ante Dios. Amén. Se vuelve un cristiano estéril, un cristiano infructuoso y que no fructifica. Y todo lo que nace en la vida tiene que tener, amado hermano, un principio. Lo que nace, muere. Y lo que siembra, eso recoge. Igualmente el cristiano nace en Cristo y tiene que ir, fue llamado a dar frutos. Porque lo que no da fruto está enfermo. Y lo que no está enfermo, cuando un árbol está enfermo y no sirve, hay que cortarlo. Así representa la vida en Israel y la vida en Cristo. Amén. Esa fue la consecuencia de Israel. Se apartó, se descarrió. Pero Dios, en su infinita misericordia, siempre se acordó de Israel. Siempre amó a su pueblo como lo ama a usted y como me ama a mí. Y a pesar de muchas veces que nosotros le demos la espalda,
Dios nos dice: tengo un propósito para ti, tengo planes para ti y quiero cumplir en ti mi santa y divina voluntad. Amén. Cuarto punto, igual estamos en este punto porque Israel se había secado por no permanecer en Jesús, y él dijo: en que en mí no permanece, se secará. Juan 15:6. Israel se apartó de la presencia de Jehová de los ejércitos. Cuando Jesús dice: separado de mí nada puedes hacer, representa y simboliza a la vid y a los pámpanos. La vid es la mata de uvas, representa a Cristo. Los pámpanos somos nosotros. Cuando un pámpano se arranca de la vid, ya pierde su fortaleza, ya pierde su alimentación, su nutrición, y más de uno llega y se lo come y se sabe lo que termina. Amén. Esa es la vida del cristiano. Cuando usted se suelta de Cristo, pastor, no era que me iba a profetizar, espérese. Amén. Cuando usted se suelta de Cristo, de la vid verdadera, que representa a Jesús, el dador de la vida, el cristiano se seca y empieza a marchitarse. Vuelve a ver que está a su lado, está medio marchito, y empieza a marchitarse y a marchitarse y a marchitarse, y empieza a marchitarse. Los ustedes están bonitas todavía, dentro de una semana están así. Así es la vida del cristiano. Así fue Israel. Se soltó de su Señor y su Dios y empezó a secarse y a secarse. Esa fue la consecuencia de Israel. Esa es muchas veces la consecuencia de la iglesia. Esa es muchas veces nuestra propia realidad. Pero hoy el Señor nos llama a volvernos, a tomarnos de Él, para que en nosotros pueda ser cumplida la palabra y el poder y su propósito en nosotros. Amén. En este mismo punto dice: mas el amor de Dios era tan grande por su pueblo Israel, que a pesar de que el pueblo no valoró lo que Dios había hecho, Él vuelve a traerles unas palabras que por mucho no habían escuchado. Regocíjate. Alguna definición de regocijo es gozo o alegría. Versículos más adelante vemos cómo Dios se manifiesta en su amor hacia Israel. El pueblo estaba en esterilidad. En los tiempos antiguos, la mujer que era estéril se le consideraba como una mujer pecadora, una mujer que tenía que estar aparte. O sea, tenía un gran precio sobre sus hombros, sobre su vida. La mujer que era estéril se le consideraba como que estaba en pecado y estaba mal delante de Dios. A pesar de que Israel estaba en esterilidad, quizás estaba siendo avergonzada por los pueblos de alrededor. Quizás le decían: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está aquel que te libertó? El amor de Dios fue más grande que todo. Que en el versículo más adelante le dice: oh Israel, regocíjate, alégrate, gózate, porque la descendencia y la herencia que traeré sobre ti será mayor. Cuando Dios visita su iglesia y manifiesta su amor, amado hermano, muchas veces hay sequedad en el hombre. Muchas veces hay esterilidad en el hombre a causa del pecado, porque el pecado es muerte. Pero no quiere decir que Dios se ha olvidado de su pueblo. Dios sigue amando a su pueblo, y cuando Dios le da una palabra a su pueblo y le dice a su pueblo una vez más: vuélvete a mí, porque voy a traer sobre ti regocijo, gozo y alegría. Me está enseñando a través de Isaías que Dios, así como amó a Israel, nos sigue amando, porque mostró su mayor amor en la cruz del Calvario. Si eres estéril, si estás pasando un momento difícil, si has entrado en momentos de sequedad, o si quieres que le fallases al Señor y ya Dios no te ama, el Señor te dice que hoy te ama, y te ama con amor eterno. Y el Señor te dice: regocíjate, iglesia de Dios nuevo, alégrate, porque te volveré a visitar, te volveré a bendecir, perdonaré tus pecados y te levantaré. Israel fue levantada por su Dios a pesar de las consecuencias. Dios le dice: regocíjate, pueblo amado, alégrate, pueblo amado, de grito de júbilo, pueblo mío, le decía Israel, porque tu descendencia será mayor.
tu herencia será mayor. Prepárate para lo que voy a hacer en tu vida, amado hermano. El hombre le falla a Dios, sí. Muchas veces le fallamos a Dios de una o de otra manera. Pero lo importante que tenemos que tener claridad es que la palabra dice que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. El que confiesa su pecado y se arrepiente alcanza misericordia. Entonces, tú tienes que entender que el amor de Dios es un amor eterno. Es un amor no se puede entender el amor de Dios. Cuando la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor que habla en Juan 3:16 no es el mismo amor que usted y yo sentimos con nuestros hijos. Es un amor diferente. Es otro tipo de amor por el cual Dios manifestó el amor hacia nosotros. Amén. El Señor te dice hoy, si no podías creer, regocíjate. Si tú no podías creer en que Dios iba a hacer algo sobre tu vida, el Señor te dice, regocíjate. Si tú creías que sobre ti no había esperanza, el Señor te dice hoy, regocíjate. Si no podías creer que el Señor te podía sanar, el Señor hoy le dice, regocíjate. Porque Dios le dijo a su nación, Israel, regocíjate. Porque te voy a sanar espiritualmente, te voy a levantar, traer herencia sobre tu vida. Si tú no crees que Dios puede hacer un milagro sobre tu vida, lo hizo en Israel. El Señor te dice hoy, alégrate, porque si creíste que ibas a ser sano, la palabra dice que por la llaga del Cordero todas nuestras enfermedades fueron sanadas en la cruz del Calvario. Regocíjate, oh estéril, tú que no dabas a luz, tú que creías que Dios se había olvidado de ti. El Señor te dice hoy, regocíjate, porque traeré sanidad sobre tu casa, sobre tu descendencia y sobre tu vida. Si no podías progresar, el Señor te dice, regocíjate, casa de vino nuevo. Hay gente que cree que su vida se ha estancado. Hay gente que cree que Dios los ha llamado a vivir una vida miserable. No, amado hermano, Cristo vino a la cruz del Calvario. Regocíjese, porque Dios puede hacer en ti cosas grandes, amada iglesia. Es tiempo de que avances en tu vida espiritual. Es tiempo de que avances en tu ministerio. Es tiempo de que avances en las cosas que has creído y que has dejado por muchas veces de creer en Dios. Amén. Es regocijarse, es alegrarse, es tener esperanza. Porque Cristo no está en una tumba. Mahoma sí está en una tumba. Buda sí está en una tumba. Se lo comieron los gusanos. Sus huesos están ahí. Mas la palabra dice que sobre el cuerpo de Cristo no vino descomposición. Ni los gusanos ni nada lo tocaron. Y hoy Él se levantó entre los muertos y está a la diestra del Padre para que tú y yo nos regocijemos. Porque Cristo todavía sana, liberta, restaura y hace las cosas nuevas, amada iglesia. Dígale que está a su lado, regocíjese. Tremendo. Y le dice a la casa de Israel, pueblo amado, regocíjate, porque te voy a traer sanidad espiritual. Ve, amado hermano, si uno entendiera el amor tan grande que Dios le tiene a la nación de Israel, por eso la palabra nos insta a bendecir a Israel todo tiempo. Igualmente dice, ay de aquel que maldice al pueblo de Israel. Yo no sé si ustedes vieron la historia de este hombre, dictador de Venezuela, Hugo Chávez. Hugo Chávez, cuando maldice a Israel. Y él dice, no lo voy a pronunciar, Dios guarde, desde donde él maldecía a la nación de Israel. El cáncer que vino sobre este hombre fue del mismo lugar donde maldijo a Israel. Israel es el pueblo amado de Dios. Es la nación santa, es el pueblo por aquel Él vino. Por eso nosotros somos esa simbología adoptiva de Israel. Así como Dios ama a Israel, te ama a ti y me ama a mí, porque somos parte de su pueblo espiritual. Y Dios le dice a Israel, regocíjate, estabas estéril, no dabas frutos, ahora regocíjate, pueblo mío, amada nación mía, porque ahora te voy a sanar, ahora te voy a extender
Ahora traeré generación sobre tu vida. Ahora traeré sanidad en lo espiritual. Por eso hoy regocíjate, amado hermano. Regocíjate, porque si no había paz en tu casa y en tu trabajo, regocíjate, porque el Señor traerá paz en tu casa, en tu familia, con tus hijos y en tu casa. Porque el mismo Dios, la palabra dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. La palabra dice que su palabra pasará, todo pasará, mas su palabra no pasará. Y escrito está en su palabra. Y ahí está la palabra profética que Dios le dejó y le dejó a su pueblo. Por eso, iglesia de Jesucristo, regocíjese. Regocíjese, porque Cristo está vivo. Cristo viene pronto, sí. Y Él está todavía haciendo milagros. Él todavía está visitando a su iglesia, a su pueblo. Y Él todavía le está hablando a la iglesia a través de la palabra. Por eso, si hoy te sientes triste, te sientes deprimido, te sientes angustiado, el Señor te dice: regocíjate, iglesia de Vino Nuevo, y dele un grito de júbilo y un grito de victoria, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está a la diestra del Padre, todavía intercediendo por su pueblo. Punto número 2. Vamos a ir a Isaías 54:1. Regocíjate. Diga: yo me regocijo. Yo me regocijo. Diga: yo me regocijo. Yo me regocijo. Pero dígalo con ganas, créelo. Que yo me regocijo. Dígale que sea su lado. Regocíjese usted, amado hermano. Diga: alégrese. Diga: alégrese. ¿Cuántos están alegres en este lugar? ¿Cuántos están gozosos? ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Rey de Reyes? Porque el Señor te dice: iglesia, regocíjate y alégrate. Regocíjate, oh estéril, la que nunca daba luz. Levanta canción. O sea, le está diciendo a la mujer que está estéril, a la que está seca. Primero le dice: regocíjate, alégrate. Oh, sí, estás estéril, no vas a luz. Ahora canta con un canto de júbilo. O sea que uno diría: Dios, pero ¿cómo voy a cantar y dar gritos de júbilo si estoy pasando un momento de esterilidad? Un momento difícil. ¿Cómo voy a dar un grito y cantar júbilo si estoy con un cáncer en mi cuerpo? Si tengo en mi casa ese montón de problemas. Dios le dice a Israel: regocíjate, o estéril, en la que no daba luz, levántame canción, alábame en todo momento, alábame ahora que no das frutos y no estás dando a luz, porque te voy a restaurar, te voy a levantar. El Señor nos llama a alabarle, a cantar canto de júbilo en medio de todo momento, en medio de la sequedad, porque cuando yo lo alabo, el poder de Dios desciende y trae sanidad y restauración sobre su casa. Levanta canciones y da voces de júbilo. Uno le dice al pueblo: ¿quién da júbilo? Pastor, usted no sabe el problema que tengo. Y usted no sabe lo que pasó en Israel. Yo le digo una cosa: el momento más crítico de la vida de Jesucristo en la cruz del Calvario no fue tanto el sufrimiento ni el dolor, fue la separación de su Padre por un momento de su vida a causa del pecado. Yo no podré tener plata, no podré tener nada, pero si lo tengo a Él, tengo por qué dar gritos de júbilo, porque si Él es conmigo, ¿quién contra mí? Y la palabra dice: Jehová mi pastor y nada me faltará. Si estás estéril, si sientes que estás pasando momentos, pues alábalo, den grito de júbilo, porque el Señor te llama a que te regocijes. El Señor no te llama a que te metas debajo de la silla con cara de lamento. El Señor no te llama a que no vuelvas a la iglesia. El Señor no te llama a que le pongas cara de tristeza al diablo, porque el diablo más bien se burla de ti. El Señor nos llama a tener alegría, a tener gozo, a dar grito de júbilo, a alabarlo, a exaltarlo, porque después de todo esto, Dios hará en nosotros por aquello que quiere hacer en nosotros. Dale un aplauso porque me lo da. Gracias. Muchas veces me ha apagado el micrófono en predicaciones, pero ahora no fue por la batería, no es eterna. Amén. Ok, vamos continuando. ¿Se ha bendecido? Amén. Aleluya.
Entonces estamos en Isaías 51. Regocíjate estéril, la que no daba luz. 54:1. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Así, lo que más desea una mujer estéril es tener un hijo. Así debe ser el anhelo de todo cristiano, llevar buen fruto y en abundancia, para que Cristo sea glorificado. El mayor deseo de una mujer estéril es comprar un carro, No, tener un hijo. tener un hijo. Así tiene que ser nuestro mayor deseo, dar frutos espirituales. Que tu mayor deseo es dar frutos para Dios, es dar frutos y frutos en abundancia. Que tu ministerio prospere, que tu casa prospere, que todo lo que haces sea prosperado. Tenemos que tomar la ejemplificación de la mujer estéril. Ella anhelaba, deseaba un hijo. Podemos ver el caso de Ana, la mamá de Samuel. Ella lloraba en el altar y por ahí estaba el sacerdote y le dice: esta debe estar bien borracha, porque la veo hablando sola y llorando. No estaba borracha, estaba en el espíritu, bien llena y clamando y pidiendo hijo a Dios. El sufrimiento de Ana y la burla de Ana era su esterilidad, porque Elcana, su esposo, la humillaba, y la esposa de Elcana le decía: usted es una estéril, usted es eso, usted es lo otro. Así es Satanás con los hijos de Dios que no dan fruto. Usted para eso no sirve para nada. Su ministerio se estancó, su vida espiritual no prospera. Que nuestro anhelo, nuestro mayor anhelo, sea dar frutos y frutos en abundancia. Anhele usted como hijo de Dios dar frutos en abundancia en su vida espiritual. Anhele que su vida crezca, anhele crecer en espiritual, anhele conocer más a Dios, anhele conocer más del Espíritu Santo, anhele que cada domingo llegue el culto. Hay gente que cuando llega los domingos es como una carga. Venir a la iglesia es anhelar, venir a exaltar y glorificar y darle gloria, honra y alabanza al que merece el honor y la exaltación, y su nombre es Jesucristo. ¿Cuál es su anhelo los domingos? Dormí tarde, pastor. Pues algún día voy a dormir por toda la eternidad. Mientras estemos en esta tierra, que mi mayor anhelo del domingo sea venir a la casa de Dios, a alabarlo, a exaltarlo, a que en mí pueda manifestar lo que Dios ha hecho en mi vida. Que tengo problemas, pues el domingo lo voy a alabar. Que tengo circunstancias, el domingo voy y lo alabo. Esa tiene que ser la vida del creyente, simbolizada en la mujer estéril. Que tu mayor anhelo sea estar en santidad, en obediencia, agradando y alabando a Cristo por la eternidad. Que mi mayor anhelo sea que pronto suene la trompeta. Eso es tu anhelo. O hay gente que le da miedo que suene la trompeta, porque así como andan sin me quedo ni la chatreta del ganarlo. Yo anhelo la venida de Cristo, anhelo su retorno, anhelo que Él vuelva entre las nubes y levante su iglesia. Ese tiene que ser nuestro anhelo, amén. En este punto de Isaías 54, aquí el Señor nos hace un llamado. Aquí hay un llamado de parte de Dios. Primero que nada, a esperar en Dios. ¿Sabe usted esperar en Dios? Yo he sabido esperar en Dios. He aprendido el concepto de esperar en Dios. El tiempo de Dios, la guianza de Dios, la hora de Dios, el momento indicado. Esperar en Dios, eso es que has anhelado y estás esperando en ver la mano de Dios en gran manera. Una persona que se aplica en el regocijarse, en alabar a Dios y dar canto de júbilo en medio de las pruebas, sabe esperar en Dios. Hay gente que no sabe esperar en Dios. Pastor, o este hombre se casa conmigo o a la fuerza me caso con él. Y a los 3 meses, ay Señor, ¿esperaste? Por el Padre que está a su lado. Señor, o me das esa casa, o mañana me meto en un montón de deudas y la compro.
Llegó al mes hasta aquí. El banco, la hipoteca, Señor, que embarcada. Esperaste el tiempo. Espera el tiempo de Dios. Mientras Dios llega, alábelo. Marcos esperó ¿cuánto? Marquitos. La gente no mucho, la gente quería que llegara ese día. Marquitos estaba chispas y fuego por casarse. Queremos de hecho un año, a ver cómo lo veo, hermano. Todo tiene un tiempo. Esta iglesia ha llegado a un tiempo. He esperado 8 años, 9 años. Y allá hay una mujer testigo que me ha visto enfermarme por las crisis, por la ansiedad, por todo. Dígale al que está a su lado, tienes que esperar en Dios. Espera ver la mano de Dios en gran manera. Espera un llamado de Dios. Dios hace un llamado a la esperanza y a la fe. Hace un llamado, si no sirves, a servir. Si no orabas, a orar más. Si no predicaba ahora, el Señor trae sabiduría y poder para predicar. Si tú has esperado por años para que Dios te use para predicar, quizás es el día que ha llegado para tu vida. Yo siempre les he contado mi historia. Yo vi a mi pastor y yo me caí en las babas. No por mi envidia, sino porque yo deseaba predicar. Y yo era medio tartamudo. Y me daba vergüenza hablar. Hoy es un milagro de Dios hablarle a usted. Porque yo hablarle a una persona cara a cara no tenía la capacidad. Me daba miedo hablar en público y quería predicar. Esperamos en mi vida personal como 12 años. Cuando llega un pastor y me dice en un culto de jóvenes, ¿quiere predicar el próximo sábado? Sí. Y vi la gloria de Dios ese sábado. Increíble. Hoy es tu tiempo, iglesia. Tú que has querido servirle al Señor, hoy es tu tiempo. Tú que has querido predicarle al Señor, hoy es tu tiempo. Ya no seas más estéril. Ahora el Señor te llama a dar frutos, y frutos en abundancia. Tercer punto, el tiempo de Dios para ensanchar. Vamos a leer el versículo 2 y 3. Léalo con entendimiento, como les estoy enseñando a los hermanos de la academia. El lunes les hice una prueba y todos 0. Porque tienen la costumbre de no leer el contexto, sino solamente el texto. Voy a leerles el 2 y el 3. El número 1 es una referencia a lo que Dios quiere de su pueblo, que se regocije, que lo alabe, que dé voces de júbilo, y le da una palabra profética. Dice, de júbilo, tú la que nunca estuvo de parte. Esa es una palabra profética de Dios. Ay, pueblo de Israel. Ahora vamos a entender por qué todo tiene un tiempo. 2 y 3. Me queda tiempo. Si usted se va, se pierde la palabra profética para su vida. Y quiere que está a su lado, aguántese porque el partido no comienza todavía. Escuche. Escuche tu iglesia. Ensancha el sitio de la iglesia, de tu ministerio, de tu casa, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus el versículo 3. Ahora, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las... Pongámoslo a nuestra era
y habitarás el pueblo de Marón, y habitarás en el pueblo de los ángeles, y habitarás en el pueblo de Huízalos, y habitarás en los Guidos, porque simbólicamente lo aplicamos a este tiempo. Amén. Ahora sí. Pastor, ¿por qué todo tiene un tiempo? Dios le dice primero a Israel: Israel, venga, Johnnycito, que se me hizo John. Se lo llevó el Señor. A verlo por ahí. Venga, Johnny, don Jorge. Se lo llevó el Señor a don Jorge también. Afuera. Bueno, se salvó. Venga, venga, usted Julio. Escúcheme, iglesia. Dios le dice a la iglesia de Illinois y a tu vida. Pero voy a hablar nuevamente con la palabra. Primero le dice a Johnny y a Julio: porque te extenderás a la mano derecha y a mano izquierda. Amén. Hay una promesa, ¿correcto? Dígale al que está a su lado: hay una promesa. Ahora vamos a leer el 2. En el 3 da una promesa, pero en el 2 dice: pero primero prepárate para que cuando venga tu crecimiento estés listo para lo que te voy a heredar. Dios trajo una palabra a mi vida y me dijo: tú sabes por qué tu ministerio no ha crecido, porque primero no te has extendido y te has preparado para la bendición de Dios. El Señor nos dice como iglesia: cumple tu sueño, Enrique Cordero. Mi sueño está aquí escrito porque un hombre lo escribió. Hace 3 meses le dije: hágame el presupuesto. Y cuando me dio el presupuesto tuve miedo. Y le dije: no. Y el Señor me dice: tu sueño es crecer. Pero tu sueño ahora es que cumplas el anhelo de tu corazón. Arranca la pared como te lo había dicho. Haz lo que está escrito, porque te vas a preparar para, por lo que por muchos años me has pedido, alcanzar a todos estos pueblos para Jesucristo. Ha llegado el tiempo y hoy lo entrego en las manos de este hombre, porque en el nombre de Jesús, a mediados de este año cumpliré lo que Dios ha puesto en mi corazón. Amén. Y nos vamos a extender hasta 7 metros para allá. Y vamos a hacer el altar para la música. Y vamos a creer que ahora sí, Dios, cumplimos en lo que nos pusiste a hacer. Ahora tú harás de tu parte. Hoy te digo en el nombre de Jesús: para que recibas bendición de Dios, primero tienes que prepararte a la bendición de Dios. Hay mujeres que piden un hijo y antes de que planifiquen su hijo ya tienen la cuna, ya tienen la ropita, ya tienen todo, porque saben que Dios las va a bendecir. Así es la iglesia de Cristo. En el nombre de Jesús ha llegado el tiempo de que tú ensanches tu ministerio, de que tú te extiendas con tu ministerio a mano derecha y a mano izquierda. Es tiempo de que te levantes, ponte sobre tus pies, iglesia de Vino Nuevo. Es tiempo de que des frutos. Para crecer hay que ensanchar el sitio de tu tienda. Algo que a mí me enseñaron mis antiguos pastores hace tantos años, cuando estábamos siendo formados.
Siempre me decían en los estudios, cuando tú abras una célula, ponga 10 sillas. Quizás el día que llegó no había gente para 10 sillas, me decían, pero tú estás orando para que Dios traiga esas 10 personas que tú deseas para el Señor. Esta iglesia Dios le ha hablado por años, pero ha llegado el tiempo de extenderla. Y en medio año, amado hermano, vamos a cumplir la palabra de parte de Dios, y Dios va a hacer el resto. Y tu ministerio va a empezar a levantarse. Tu hombre que has deseado predicar, tu mujer que has deseado hablar y predicar, tú que has deseado ser un maestro de la palabra, el Señor te va a levantar. El Dios va a traer respuesta a tu casa, porque el hombre que da frutos y se prepara para las cosas que Dios hace, Dios empezará a hacer cosas grandes en su vida. Todo tiene un tiempo. Hoy puede ser el tiempo de Dios para tu vida. Hoy puede ser tu tiempo, iglesia de Vida Nueva. Ensanchar significa alargar. Que hay un hombre que yo admiro, y es este hermano Godo también, como Johnny. Hombres que comenzaron en cosas pequeñas y Dios los ha ido guiando a que crezcan. Han conocido los tiempos de Dios, el mover de Dios y la hora de Dios. Quiero que te levantes tus manos. Quiero pedirle a los músicos que vayan pasando, y cuando yo les digo vamos a empezar a tomar un tiempo para ministrar. Esterilidad representa lo espiritual, pero también puede representar lo físico. ¿Cuántas familias desean tener un hijo? Y en el tiempo de Dios no se ha dado, pero hoy puede ser el tiempo de Dios para tu vida. Adórale. Adóralo. Adóralo ahí donde estás. Esta iglesia en junio cumple 9 años, que nació en la sala de la casa de mi familia, mi esposa, mi hijo y 10 jovencitos. Que creímos en Dios. Esta iglesia ha sido por muchas veces avergonzada. Cuando estábamos al frente en ese rancho ahí, muchos decían que el rancho más horrible, y mucha gente veía ese lugar con desprecio. Ahorita yo les digo, muchachos, con la música, hablemos un segundo. Y yo escuchaba muchas veces que llegaban a mis oídos y decían que un lugar más horrible donde esa iglesia se congrega. Cuando alquilábamos una cochera, un 31 de diciembre me llamaron y me dijeron: el dueño de la cochera te tiró toda la calle. Teníamos una semana de haber comprado una batería y un teclado. Nos rasparon todo el teclado, la batería la quebraron, las sillas en media calle.
Y llegamos delante de Dios. Y Dios nos abrió puertas en este lugar donde estás ahora. No tenía cielo raso, no tenía luz, era un gallinero. Y aquí nos metimos a adorar a Dios, un grupo de jóvenes, mientras Dios hacía algo. Se lo cuento para que usted entienda que yo he creído en los tiempos de Dios. Cuando íbamos a alquilar, el dueño me dice: no le voy a alquilar, no puedo. Vino una gente y nos malinformó. Y me dice el dueño: solamente arriba tengo ese lugar sin techo, lleno de polvo, sin luz, sin agua. Si quiere, se los alquilo. Y entramos 12, 15, 20 jóvenes ya, con un pastor, amigo mío, con mi esposa, y le creímos a Dios. Y las mujeres orinaban aquí en Jupín y los hombres a orinar detrás de un palo. Y cuando llovía se nos metía el agua. Y yo sentía vergüenza cuando llegaba gente pudiente a la iglesia y no volvían. Y yo le decía: Señor, ¿será que ven este lugar tan feo que...? Y yo sentía vergüenza dentro de mí, humillación. Cuando Dios abrió puertas en este lugar donde estamos ahora, Dios me puso en gracia con el dueño de esta propiedad. Y él me dijo: te voy a poner un reto, Enrique, te alquilo ese lugar. Y mi esposa y yo le dijimos: no tenemos plata, no podemos. Y ese hombre fue usado por Dios para creer que era el tiempo de Dios para ir a un mejor lugar. Y aquí tenemos 4 años. Y de 10 jóvenes ahora somos como 150 miembros. Y yo siempre he orado y le he dicho: Señor, yo quiero crecer más, Señor. Quiero alcanzar estos pueblos, Dios. A veces me he sentido frustrado, Señor. Pero cuando mi esposa llegó y me dijo: el Señor me dio esta palabra para ti, Enrique, yo pude entender que Dios me decía: quítate ya los temores de tu corazón, porque ha llegado el tiempo para que mi iglesia se extienda. Y ha llegado el tiempo para que mi iglesia conquiste, avance y pueda llevar a cabo el sueño que he puesto sobre ustedes en el nombre de Jesús. Hemos pasado humillaciones, hemos pasado momentos difíciles de escasez, donde no hay plata, donde apenas hay para pagar. Pero en medio de todo siempre Dios me ha dicho: te he proveído para que salgas adelante, siervo. Y hoy le creo al Señor en el nombre de Jesús de Nazaret, que Él habló a mi corazón. 9 años en el tiempo de Dios he tomado la palabra, porque siempre le he creído al Señor. Siempre he creído que esta iglesia fue establecida para levantar a los caídos, para restaurar a los caídos, para sanar a las familias, para llevar el mensaje de esperanza. Siempre he creído en la sana doctrina. Y muchas veces el diablo me ha dicho: desvíate de la palabra y te voy a dar prosperidad en abundancia. Pero siempre le he dicho: Señor, aunque haya escasez, aunque haya momentos difíciles, mi boca nunca se va a desviar de la sana doctrina, de decir que Cristo viene, de decir que sin santidad nadie verá a Dios, de decir que estamos en los últimos tiempos, donde Cristo viene por una iglesia limpia, pura y sin mancha. Iglesia,